Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que es el tema de estática. En, este, en esta parte lo que vamos a ver es el equilibrio de la acción de tres fuerzas que también son concurrentes y coplanares. ¿Qué nos dice al respecto? Nos menciona que el equilibrio de estas tres fuerzas va a accionarse gracias al teorema de Lamy, ¿ya? Donde nos dice que los valores de cada fuerza son directamente proporcionales a los ángulos opuestos. Es decir, vamos a aplicar una operación similar al teorema de senos para ángulos internos de un triángulo, que puede ser oblicuo. En este caso, en el teorema de Lamy, analiza los ángulos externos. El teorema de Lamy es prácticamente similar al teorema de senos. En acá nos dice, con respecto, vamos a ver a la gráfica, donde, como pueden ver, en esta gráfica tengo el accionar de una, dos y tres fuerzas que están directamente coplanares y concurrentes. Cada una tiene un ángulo respectivo, son ángulos externos. Sumados los tres nos va a dar los 360 grados. Ahora, si lo voy a representar en el diagrama de cuerpo libre, se ve de la siguiente manera, donde tengo el accionar de la fuerza 1 al lado izquierdo, el accionar de la fuerza 2 al lado derecho, y luego tengo el accionar de la fuerza 3 hacia el lado vertical inferior. El ángulo opuesto de la fuerza 1, representado por la letra epsilon, como pueden ver es opuesto. ¿Por qué? Porque si la fuerza va en un sentido, el ángulo está en el sentido contrario. El mismo caso para la fuerza 2, donde su ángulo alfa está contraponiéndose a lo que es la dirección de la fuerza 2. Y finalmente el ángulo tita, que se contrapone a lo que es la fuerza 3. Por lo tanto, la ecuación, como nos dice, que la fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Como pueden ver, la fuerza 1 es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, denominado epsilon, y esto es igual a la fuerza 2, como vemos acá, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es alfa, y esto también es igual a la fuerza 3, que es directamente proporcional al ángulo opuesto, al seno del ángulo opuesto, que es, en este caso es el ángulo tita. Entonces vamos a ver aquí el accionar de las fuerzas con respecto a los ángulos opuestos, que no precisamente forman un ángulo interno o un triángulo, sino que vamos a ver el accionar, como nos dice, que en esta situación de fuerzas que se van a intersectar de manera concurrente. Bien, ahora sí vamos a aplicar lo que es el teorema de Lamy en el primer ejemplo, que nos dice lo siguiente. En la figura determine las tensiones, tensión 1 y tensión 2. Si el sistema está en equilibrio y el bloque pesa 800 newtons. Bien, ahora lo que vamos a hacer primero siempre es analizar estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a poder ver lo que vamos a proceder. Bien, primero, por un lado, como pueden ver en la gráfica, este es el punto, ¿ya? En este punto vamos a repartir las fuerzas que están actuando. Por un lado, acá tenemos el actuar de la tensión 2. Por otro lado, aquí tenemos el actuar de la tensión 1. Y finalmente, siempre hacia abajo va dirigido lo que es la fuerza peso. Ahora, en acá, ¿qué también tenemos? Tenemos plasmados los ángulos de cierto modo, ¿ya? Y eso vamos a determinar. Primero, algo que voy a hacer es lo siguiente.
Acá tengo 37 y acá 53. ¿Cuánto me da la suma de ambos? Me va a dar 90. Si bien recuerdan, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Si acá tengo 90, ¿cuánto será el ángulo de acá? 90. 180 menos 90, ¿me da? 90. Ya tengo el otro ángulo. Y eso voy a plasmar acá. Acá tengo 90 grados. Entonces, ahora necesitamos determinar estos ángulos que están acá afuera, ¿ya? Lo único que tengo como datos son ángulos internos. Y he podido determinar un ángulo que me va a servir como externo para el peso. Pero para la tensión 1 no tengo su ángulo opuesto ni para la tensión 2. Pero no es complicado. Solo debemos basarnos en la figura. En la siguiente manera. Ven acá, 37 grados. Esos 37 grados están acá. Ahora, comúnmente, si es que vamos a trazar acá unas líneas de apoyo, pueden ver que estos 37 se refleja a este lado. Siempre se refleja en este sentido. Uno como en una forma de una Z por lo general, ¿no? O en este caso como una Z invertida, pero se repiten así, en ese sentido. Si este está aquí, el otro está al otro lado. Entonces, como pueden ver acá tengo un ángulo recto y el ángulo recto siempre tiene 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si aquí hay 37 y aquí hay 37, debo sumar 37 más 90. ¿Cuánto me va a dar el total de este ángulo interno? Porque acá tengo 37. Acá tengo 90. 37 más 90 me da un total de 127 grados. Ya tengo este ángulo externo. Y este va a ser fácil. ¿Por qué? Todo este contorno me tiene que dar 360 grados. Y lo que debo hacer es lo siguiente. Sumar 90 más 127 me va a dar el valor de 317. ¿Cuánto? Perdón, 217. ¿Cuánto me faltaría para llegar a los 360 grados? Pues me faltarían 143 grados. Y listo, ya tengo los tres ángulos. 90, 143 y 127. Ahora, según el teorema de Lamy, me dice que lo que yo debo hacer para operar en este caso, puedo aplicar lo siguiente. Bien, el teorema de Lamy me dice lo siguiente, que son directamente proporcionales las fuerzas a sus ángulos opuestos. Tensión 1 es directamente proporcional a su ángulo opuesto. Si esta es la tensión 1, su ángulo opuesto, ¿cuál es? 143. Entonces, seno de 143 igual a... Vamos a la segunda fuerza. Tensión 2 y es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Tensión 2 y su ángulo opuesto tiene un valor de 127 grados. Y finalmente tengo la otra fuerza, que es llamada peso. El peso y su ángulo opuesto al peso es 90 grados. Entonces, seno de 90 grados. Bien, ya tengo determinado todo lo que me plantea el teorema de Lamy. Lo que debo hacer ahora, como me dice acá en el enunciado, en la figura determine tensiones 1 y 2. Vemos eso, debemos determinar. Voy a trabajar de la siguiente manera. No se trabaja con todas en conjunto. Puedo trabajar estas dos solamente, o solo estas dos, o esta con esta, y así sucesivamente. Algo que voy a tomar en cuenta es que el peso es dato. Y como el peso es dato, con este voy a trabajar primero con la tensión 1, de la siguiente manera. La tensión 1, directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, va a ser igual al peso dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Bien, en acá
el peso es dato. Entonces, debo despejar solamente la tensión 1. De la siguiente manera. Tensión 1 igual a peso dividido entre el seno de 90 grados. Y acá, seno de 143 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Seno de 143 grados. Y ya puedo operar con esto para poder determinar mis resultados, reemplazando obviamente mis valores. Tensión 1 igual al peso. ¿Qué valor tiene? Aquí tenemos 800 newtons. Dividido entre el seno de 90 grados. Multiplicado por el seno de 143 grados. Reemplazando los valores. 800 dividido entre el seno de 90. Me da el siguiente resultado. Esto lo voy a multiplicar por el seno de 143. Y me da el siguiente resultado, que es 481,45. Entonces, la tensión 1 va a ser igual a 481,45. ¿En qué unidades? Está en newtons mi resultado. Y ya tengo determinado una de las tensiones, la tensión 1. Ahora vamos con la tensión 2. Y para esto voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar esta y esta. ¿Por qué? Porque sé que el peso es dato, entonces me es más accesible. Bien, denoto. Tensión 2 directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto al seno de 127 grados igual a el peso dividido entre el seno de 90 grados. Despejo tensión 2. Tensión 2 igual a peso dividido entre el seno de 90. Y seno de 127 que está dividiéndose pasa a multiplicar. Seno de 127 grados. Ahora lo único que voy a hacer es reemplazar mis valores. Tensión 2 igual peso, ya sabemos, 800 newtons, dividido entre el seno de 90 grados multiplicado por el seno de 127 grados. Bien. Simplemente voy a operar ahora con todo eso. También puedo operar de la siguiente manera, ¿no? Arriba, 800 multiplicado por el seno de 127. Y esto se divide entre el seno de 90. Y tengo el siguiente resultado, que me da 638,90. Entonces, la tensión 2 va a ser igual a 638,90. ¿En qué unidades? En newtons. Y ya tengo determinada mis dos tensiones que me pide el ejercicio. Vamos rápidamente con nuestro ejemplo 2, que dice lo siguiente. En la gráfica, si el sistema está en equilibrio, ¿cuál es la tensión T y el peso del bloque A si el peso del bloque B es de 20 newtons? Bien, en acá tengo mi gráfica, como pueden ver está planteada, y vamos a ver que hay una tensión que se ejerce en este sentido. Acá está esa tensión, ¿ya? Porque acá vemos el accionar de un peso y al otro lado el accionar del otro peso. Primero, como les dije siempre, nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, en acá voy a plantear las fuerzas que están actuando. Primero, puedo ver de que en este sentido, acá, siguiendo la línea segmentada,
tengo el accionar de la tensión 1. Luego, hacia el lado de abajo, acá, tengo el peso de el bloque A, ¿ya? Y ahora, vean acá, el bloque B está jalando de la cuerda a través de esta polea y el peso de B es el que ejerce esta fuerza. Por lo tanto, acá, al enmarcar este detalle, debo entender que esta fuerza que está accionando en este sentido es la fuerza producida por el bloque B. Algo también que debo enmarcar son los ángulos. Y acá tengo un ángulo de 60 grados, ¿ya? Y lo mismo que hicimos hace un momento. Si en acá planteara una línea segmentada y acá otra, en acá, como pueden ver, tengo 60 grados. Y estos 60, ¿dónde se repite? Acá. Por lo tanto, si acá hay 60 y acá hay 90, ¿cuánto me da el total de acá? Me va a dar un ángulo de 150 grados. Y en acá si tengo 150 más 60 me va a dar 210. Para llegar a 360 necesito otros 150 grados. Y ya tengo todos los ángulos. Ahora aplicamos lo que es el teorema de Lamy. Bien, que dice lo siguiente. Vamos a ir fuerza por fuerza. Primero con la tensión. Bueno, solo es una tensión, no era necesario ponerle tensión 1. Entonces, denoto tensión dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Esta es la tensión. ¿Y cuál es el ángulo opuesto? 150 grados. Esto es igual a, vamos al bloque A. Este es el bloque A. El peso de A dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 60 grados. Y finalmente tenemos el peso de B. El peso de B, esta fuerza, se divide entre el seno de su ángulo opuesto, que es 150 grados. Y ya tengo los tres para aplicar el teorema de Lamy. Bien, en acá ahora, lo que me está pidiendo hallar específicamente es el peso del bloque A. Pero primero lo que necesito hallar también es la tensión. De la misma manera, solo el bloque de B es dato, por lo tanto esto puede actuar primero con la tensión y luego hallamos del bloque A. Entonces vamos uno por uno y primero hallamos la tensión. La tensión dividida entre el seno de 150 grados va a ser igual al peso de B dividido entre el seno de 150 grados. Bien, en acá, antes de avanzar, como pueden ver, el seno de 150 y seno de 150 son directamente proporcionales. Por lo tanto, ambos se pueden simplificar porque ambos están como denominadores, ¿ya? En esta operación que se vuelve como una fracción, ¿no? Entonces, se puede simplificar. Y lo que me queda va a ser tensión igual al peso del bloque B. Y finalmente reemplazo el valor. ¿Cuánto pesa el bloque B? La tensión va a ser igual a 20 newtons. Ya tengo determinada la tensión. Ahora puedo hallar lo que es el peso del bloque A utilizando de esta manera. Entonces, denoto el peso del bloque A o la fuerza peso de A dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 60 grados, va a ser igual a la fuerza de peso del bloque B dividido entre el seno de 150 grados. De acá, ¿qué debo hacer? Despejar bloque A. Me queda de esta manera. El peso de A va a ser igual al peso de B dividido entre su seno de su ángulo opuesto. Y esto se multiplica por el que viene de acá, ¿no? Ese que está dividiendo pasa a multiplicar. Seno de 60 grados. Reemplazo valores.
peso de A igual peso de B. ¿Cuánto es? 20 newtons, dividido entre el seno de 150 grados, multiplicado por el seno de 60 grados. Ahora puedo meter todos estos valores a mi calculadora y determinar. Entonces, abro fracción. 20 por el seno de 60. Esto dividido entre el seno de 150. Como resultado, tengo lo siguiente. 34,64. Entonces, el peso del bloque A va a ser igual a 34,64. ¿Y en qué unidades estaría? En newtons, nuestro resultado del peso del bloque A. Y ya hemos determinado ambos componentes que nos pedía. Vamos con nuestro ejemplo 3 que nos dice: en la figura, el sistema se encuentra en equilibrio. Determine la distancia de alargamiento del resorte, que tiene una constante de elasticidad de 1000 newtons por metro, y el bloque que cuelga pesa 20 newtons. Bien, esta es la gráfica. Como pueden ver, vemos el accionar de algo, de un peso, ¿no?, que está tendiendo de una respectiva superficie, y también hay el accionar de un resorte. Primero plantearemos todas las fuerzas que interactúan en nuestro diagrama de cuerpo libre y así vamos a entender cómo resolver. Bien, por un lado, como pueden ver, acá está actuando el resorte. Hacia este lado ya tengo una fuerza que está actuando, que es la fuerza elástica. Que esta fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad multiplicada por la distancia de alargamiento. Luego, tengo siempre dirigido hacia abajo en forma vertical al peso. Y finalmente tengo en el otro sentido aquí a otra fuerza que está actuando, que sería la tensión. En acá solo, pero me está pidiendo lo que es la distancia de alargamiento. Ya en este problema lo que necesito hallar es el valor de X. Esa es nuestra incógnita. Entonces, ya tengo planteado mi diagrama, sé cuál es mi incógnita, voy a plantearme lo que es el teorema de Lamy. Nos dice lo siguiente. En acá, el teorema de Lamy, pero previamente a esto siempre los ángulos, ¿no? Como pueden ver en acá, tenemos un ángulo de 53 grados, ¿verdad? Pero como pueden ver acá, en esta intersección se forma un ángulo recto. Entonces, ese ángulo recto voy a sumar con los 53. ¿Cómo sería? 90 más 53 me va a dar el total de todo esto de 143 grados. Ahora, en acá, la fuerza elástica y el peso son perpendiculares. Es un ángulo recto. Esto ya es 90 grados. Vean la gráfica, es un ángulo recto. No hay donde perderse. Y ahora determino el siguiente, de la diferencia. 143 más 90 me va a dar 233. Para llegar a 360 grados me hacen falta 127 grados. Ya tengo todos los ángulos. Ahora sí aplico teorema de Lamy de la siguiente manera. La primera, la tensión. La tensión dividida entre el seno de su ángulo opuesto, que es 90 grados. Va a ser igual a la fuerza elástica dividida entre el seno del ángulo opuesto, que es 143 grados. Va a ser igual a, finalmente tengo el peso, va a ser dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 127 grados. Bien, ya tengo propuesto mi teorema de Lamy. Lo que necesito hallar es X. ¿Cuál me proporciona eso? La fuerza elástica, como pueden ver acá. Entonces, este sí o sí voy a utilizar. De aquí va a partir. Tensión. ¿Es dato? Vean, no es dato. ¿Qué tengo como dato? Tengo como dato al peso. Entonces, acá sí está actuando el peso. Voy a utilizar estas dos. No voy a utilizar esta fórmula porque tampoco el problema me pide tensión. ¿Ya? Quedando de la siguiente manera.
fuerza elástica dividida entre el seno de 143 grados va a ser igual al peso dividido entre el seno de 127 grados. De acá debo despejar y reemplazar también, ¿no? Voy a ir reemplazando los valores que ya tengo. Fuerza elástica, ¿a qué es igual? A la constante de elasticidad multiplicado por la distancia x. Esto se divide entre el seno de 143. Esto es igual a el peso. ¿Qué valor tiene? 20 newtons. Dividido entre el seno de 127 grados. De acá voy a despejar x, que quiere decir lo voy a dejar solo. Entonces x va a ser igual a, todo esto mantengo, 20 newtons dividido entre el seno de 127 grados. El que está dividiendo pasa a multiplicar acá por el seno de 143 grados. Y el que está multiplicando a la x pasa a dividir. Dividido entre k. Bien, ya tenemos todo. Ahora solo reemplazo el valor de k también. X va a ser igual a 20 newtons. Y ahora incluso puedo hacer solo una línea fraccionaria. Multiplicado por el seno de 143 grados. Dividido entre el producto del seno de 127 grados. Multiplicado por el valor de k, que lo tenemos acá, es 1000 newton por metro. Y pongo todos esos valores en mi calculadora. Tengo 20 por el seno de 143 y esto se divide entre el seno de 127 multiplicado por 1000. Como resultado tengo 0,02 con el redondeo, 0,02. Entonces, la distancia de alargamiento es igual a 0,02 unidades. Newton y Newton están directamente proporcionales, se simplifican y el resultado me va a dar en metros, que es lo más lógico para determinar una distancia, ya que esto es una longitud. Ya tengo determinado. Nuestro cuarto ejemplo nos dice lo siguiente. Calcular la distancia de deformación de cada resorte en el sistema mostrado. Conociendo que el peso de la esfera es de 300 newtons y además que la constante elástica 1 es de 12.000 newtons por metro y la constante elástica 2 es de 6.000 newtons por metro. Bien, acá tengo mi sistema. En este sistema vemos una esfera que está pendiendo de dos resortes, ¿ya? Hay ángulos de separación diferentes y vamos a ir determinando primero con el diagrama de cuerpo libre, que nos sirve mucho para determinar las fuerzas que están ejerciendo. Bien, voy a ver lo siguiente. Hacia abajo, siempre hacia abajo, en sentido vertical, va a ir el peso. Luego, tenemos lo siguiente. Esta fuerza de acá la voy a denominar como la fuerza 1. ¿Ya? Pero como está con un elástico, va a ser la fuerza elástica 1. Bien, ahora tenemos la otra fuerza acá abajo. Pero como pueden ver, en relación a la gráfica y a este cuerpo que está pendiendo de esos dos resortes, la fuerza 2 va en este sentido. ¿Ya? Esta es la fuerza elástica 2. Entonces, en acá va a atravesar este sistema, ¿no? Va a tener su dirección, va a seguir esta misma dirección y ya en este caso nuestro diagrama de cuerpo libre nos va a quedar de otra manera. Nos queda de esta manera. Voy a tener por un lado aquí accionando a lo que es la fuerza elástica 1.
Luego tengo siempre vertical lo que es el peso y luego vemos que está tomando ya este sentido, ha tomado lo que es la fuerza elástica 2. Bien, ya tengo planteado mi diagrama de cuerpo libre y ahora sí puedo ir resolviendo. Algo que voy a tomar siempre en cuenta, ¿no? El accionar también de los ángulos. Primero voy a tomar aquí esto. Acá tiene 37 y acá tiene 53. 37 más 53 me da 90. Los ángulos internos suman 180. 90, 180 menos 90 me va a dar aquí 90 grados. Eso debo tomar en cuenta para el momento de sacar mis ángulos que voy a plasmar aquí. Entonces, primero en aquí, antes de poner los ángulos. En acá, como pueden ver, ya está intersectando esta línea. Y vamos a ver cómo están actuando los ángulos con respecto a esto. En acá vemos lo siguiente, de que si voy a seguir aquí una línea segmentada, acá ya sé que hay un ángulo de 90 grados. Entonces, acá ha seguido esa misma dirección y acá se repite porque como pueden ver es una recta, ¿ya? Es una recta, por lo tanto aquí lo que tengo son 90 grados. Bien, hasta ahí ya tengo determinado uno de mis ángulos. ¿Ya? Acá, 90 grados. Bien, ahora necesito determinar los otros ángulos. Bien, vemos el otro ángulo acá. En acá me decía, si es que voy a trazar una línea imaginaria, de que aquí había 53 grados. Y como se repiten en una forma de Z, si aquí hay 53, aquí también hay 53 grados. Bien, desde este extremo de la fuerza 1 hasta el peso, debo sumar 90 más 53 y acá me va a dar un total de todo esto de 143 grados. Y finalmente el último ya nos sale por cuestiones de adición. Nos va a salir 127 grados, porque sumados los tres ángulos me da 360. Ya tengo determinado eso. Ahora sí puedo aplicar el teorema de Lamy. Vamos a ir con la primera, ¿ya? Lo que es la fuerza elástica 1. La fuerza elástica 1 dividido entre el seno de su ángulo opuesto. De la fuerza elástica 1, su ángulo opuesto es 127 grados. Va a ser igual a la fuerza elástica 2 dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 143 grados. Y esto también va a ser igual a el peso dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 90 grados. Listo, ya tengo determinado mi teorema de Lamy para poder actuar con estas fuerzas. Algo que debo recordar para esto también siempre es que la fuerza elástica siempre va a ser igual a la constante elástica por la distancia de elongación o de compresión del resorte, ¿ya? Esto debo recordar y eso voy a cambiar en acá de la siguiente manera. Fuerza elástica 1 ya no va a ir de esa manera, va a ir de la siguiente manera. En vez de poner fuerza elástica, vamos a poner lo siguiente, acá. Constante de elasticidad 1 multiplicado por la distancia 1 dividido entre el seno de 127 grados. Luego, va a ser igual, en vez de fuerza elástica 2, ponemos constante elástica 2 multiplicado por la distancia 2 dividido entre el seno de 143 grados. Y esto va a ser igual al peso dividido entre el seno de 90 grados. Bien, ya está hasta ahí actuado. Ahora puedo obtener mis distancias de deformación, ya las distancias de deformación X. Bien, entonces van a actuar estos dos.
En acá va a actuar primero, como el peso es dato, con eso voy a trabajar. Va a trabajar primero con la fuerza 1 y luego va a trabajar con la fuerza elástica 2. Bien, entonces vamos a ir determinando y reemplazando directamente lo que corresponde, ¿no? Constante de elasticidad 1 por la distancia de deformación 1 dividido entre el seno de 127 grados. Va a ser igual al peso dividido entre el seno de 90 grados. De acá debo despejar este x1, queda de la siguiente manera. Distancia de deformación 1 va a ser igual al peso, lo que está dividiendo vas a multiplicar por el seno de 127 grados, se divide entre el seno de 90 grados multiplicado por la constante elástica 1. Y la distancia 1 me queda de la siguiente manera. El peso, ¿cuánto es? 300 newtons por el seno de 127 grados y se divide entre el seno de 90 grados que se multiplica por la constante elástica 1 que es 12.000 newton por metro. Voy a trabajar con esos valores directamente para hallar mi resultado. 300 por el seno de 127 y esto se divide entre el seno de 90 por 12.000. Y como resultado me da para para x1 va a ser igual a 0,02 y en qué unidades. Newton con Newton se simplifican y me va a dar en metros. Entonces ya tengo la distancia de deformación 1. De la misma manera hago para 2. Voy a trabajar ahora con esta, la fuerza elástica 2, donde tengo la constante elástica 2 multiplicado por la distancia de deformación 2 dividido entre el seno de 143. Seno de 143 grados, esto va a ser igual al peso dividido entre el seno de 90. Despejo x2, distancia de deformación 2 va a ser igual a peso multiplicado por el que está dividiendo para multiplicar seno de 143 dividido entre el seno de 90 grados multiplicado por la constante elástica 2. Reemplazamos valores. Distancia de deformación 2 va a ser igual a el peso. Ya hemos dicho 300 newtons multiplicado por el seno de 143. Y esto se divide entre el seno de 90 grados multiplicado por la constante elástica 2. Acá está. Es 6.000 newtons por metro. Bien, pongo todos esos valores a mi calculadora. Nuevamente, 300 por el seno de 143 dividido entre el seno de 90 multiplicado por 6.000. Y el resultado me da 0,03. Entonces, la distancia de deformación 2 va a ser igual a 0,03 metros. Ya tengo determinado las dos distancias de deformación de estos dos resortes.